Hola, bienvenidos a este nuevo video acerca de carga eléctrica y corriente eléctrica del curso Circuitos 1. Vamos a comenzar recordando dos aspectos o dos definiciones importantes. La corriente eléctrica es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, medida en amperes o en amperios como los conocemos. Despejando la carga de esta ecuación, podemos obtener eh, una ecuación en términos de una integral que sería carga transferida entre el tiempo t sub 0 y t, sería la carga. Bueno, algunas cosas importantes a mencionar, y es que mmm, la corriente se mide en amperios, sí. Entonces podemos decir que un amperio es igual a un coulomb por segundo. ¿Listo? Y podemos decir lo siguiente acerca de la corriente eléctrica. Vamos a ir desplazándonos un poco acá. La forma en que se define la corriente en esta ecuación de acá, ¿qué nos está indicando? Pues que no siempre la corriente es un valor constante, ¿no? Como lo sugieren pues muchos ejemplos y muchos problemas que resolvemos en nuestra carrera de electrónica. No siempre va a ser entonces 3 amperios, no, ¿cierto? Tuvimos 3 amperios, 4 amperios, 1,5 amperios, 3,5 miliamperios, no siempre va a ser un valor constante, eso es lo que nos está diciendo. Además, como sugieren, pues, mm, muchos problemas, donde tenemos, pues, muchos tipos de corriente, es decir, eh, la carga puede variar con el tiempo de diversas maneras, ¿cierto? Si la corriente no cambia con el tiempo, sino que permanece constante, la conocemos como corriente directa. Entonces es donde tenemos un tipo de gráfico corriente versus tiempo de la siguiente manera. Tenemos un valor, por decir, de 4 amperios. Entonces esa corriente es constante en el tiempo. ¿Listo? Entonces, corriente respecto al tiempo. Entonces en este sentido, este es 0,0. En este sentido tenemos un valor de corriente directa. ¿Listo? Esto es lo que llamamos corriente directa. ¿Ok? O DC, como lo quieran llamar. ¿Cierto? Corriente DC. Es una corriente que permanece constante en el tiempo. Vamos a mirar también que adicional a esa corriente tenemos otra que sí varía respecto al tiempo. ¿Y cómo conocemos esa corriente? Es una corriente alterna, ¿sí? Es una forma común de corriente, obviamente, que varía respecto al tiempo, y una de ellas es la corriente senoidal o corriente alterna sea. Entonces vamos a graficarla aquí con otro colorcito. Entonces esta corriente que varía de esta manera, colocando con I minúscula, se llama corriente alterna, corriente alterna, sea. ¿Listo? Mm, Y bueno, esta corriente es la que ustedes saben que usamos en los hogares para accionar la lavadora, la refrigeradora, bueno, y aparatos eléctricos en general. Son las corrientes más comunes, ¿listo? Mm. Así que una vez visto, recordado este concepto, corriente alterna y corriente directa, vamos a resolver un ejercicio que nos permita aplicar estas relaciones matemáticas para calcular la corriente. El ejercicio 1 entonces dice lo siguiente: la carga total que entra a una terminal
está determinada por la siguiente función. Q es igual a 10t por seno de 8 pi t, milicoulombs. Calcular la corriente en el tiempo igual a 0,5 segundos. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que debemos recordar entonces que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Pues entonces reemplazamos nuestra función, entonces sería derivada de Q. ¿Y quién es Q? Todo esto sería 10t por seno de 8 pi por t. Entonces nos toca derivar. Hay dos cosas, bueno, vale la pena recordar todos esos conceptos que a veces olvidamos. Bueno, uno, la derivada de una función eh, de la multiplicación de dos funciones, de la derivada de un producto, es igual, si tenemos f de t, eh, que es igual a g de t por h de t, entonces la derivada de f de t va a ser igual a g' de t por esta sin derivar más esta, la primera sin derivar por la segunda derivada, como la conocemos, ¿listo? Y adicional, pues tenemos la derivada de una potencia, que va a ser igual, pues derivada respecto a x, de una potencia x a la n. Esto va a ser igual a ¿qué? A n por x a la n menos 1. Eso es lo que necesitamos entonces para desarrollar nuestras derivadas. Entonces vamos a derivar nuestra función de carga. Vamos a dejarlo por aquí pequeño. Les digo lo siguiente. La derivada entonces con respecto a t de 10t, entonces derivo esta primera función 10t, entonces me daría 10 por la siguiente función sin derivar, 8pi por t, más primera función sin derivar por la segunda función derivada, que sería seno de 8pi por t. Eso nos daría coseno de 8pi por t por la derivada interna, que sería 8pi. Sería cuando tenemos una función trigonométrica con una función de ángulo, entonces derivamos normalmente la función, pero luego derivamos la función, derivamos la función trigonométrica y luego derivamos la función interna del ángulo. Entonces eso sería 8pi. Vamos a colocarlo por aquí al lado. 8pi. ¿Listo? Eso se multiplica, 8pi por 10t nos daría 80pi por t. Entonces obtendríamos lo siguiente, que la corriente finalmente va a ser igual a ¿qué? A 10 por seno de 8pi por t más 80pi, 80pi por t por coseno de 8pi por t. Entonces aquí tenemos entonces nuestra función de la corriente ya lista. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que reemplacemos cuando t es igual a 0,5 segundos. Eso sería lo que tenemos que reemplazar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues reemplazamos en la función de la corriente, que sería 10 por seno de 8pi, si se multiplica por 0,5 sería, tengo que decir un medio, más 80 pi por un medio por coseno de 8pi por un medio. ¿Listo? Aquí vamos simplificando un poco, sacamos mitades. Entonces se cancela, mitad de 8 4, se cancela mitad de 80 40, se cancela mitad de 8 4 también. Nos queda lo siguiente, que I de t, ¿cierto?
la corriente respecto al tiempo va a ser igual a 10 por seno de 4pi, que eso es 720, equivale a 720 grados, por 40 pi por coseno de 4pi, ¿verdad? Entonces ya estos son valores numéricos, es empezar a calcular seno de 4pi o de 720 grados, esto nos va a dar 0. Bueno, en 720 grados no en radianes, sino en grados, viéndolo en grados, pero es igual, entonces haría 0, se cancela, pues quedaría la corriente es igual a 0 más 40pi y coseno de 4pi, esto va a ser igual a 1, esto es 1, entonces nos quedaría 40pi. Y 40pi, si lo podemos calcular, estaría 125,6 miliamperios. ¿Sí? A ver, yo mido acá una cosa. 40 por... Sí, eso me daría en miliamperios. Miliamperios porque esta de acá estaba en milicoulomb. ¿Listo? Entonces tener eso en cuenta, tener eso presente. ¿Listo? Entonces tendríamos nuestra corriente en el tiempo 0,5 segundos va a ser 125,6 miliamperios. Esa sería la respuesta. Esto es una corriente que varía respecto al tiempo, es diferente a las corrientes que conocemos nosotros que son constantes. Sería una corriente más de este estilo de acá. ¿Sí? Está variando respecto al tiempo. Vamos a mirar otro ejercicio adicional. Entonces el ejemplo 2 dice lo siguiente: determine la carga total que entra a una terminal entre t igual a 1 segundo y t igual a 2 segundos, si la corriente que pasa por la terminal es I igual a 4 por t al cubo más t. Entonces vamos a calcular la carga. Entonces la carga para esto, ya sabemos, vamos a recordar dos cositas muy puntuales. Imagino ustedes tienen que haber visto esto ya. Q es igual a integral de I de t. ¿Listo? Es una integral. Vamos a calcularlo como una integral. Desde, ¿cierto? Desde t sub 0 hasta t, puede ser t sub 0 hasta t, que es lo que vamos a hacer. Vamos a integrar en un intervalo adicional, pues bueno, recordar también que la integral de una potencia es x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Listo? Con esto resolvemos este ejercicio. Entonces empecemos a ver cómo nos va. Tenemos que Q es igual integral desde 1 hasta 2, el intervalo que vamos a integrar de la función 4t al cubo menos t de t. Esto respecto al tiempo. Entonces, la integral de esto es lo siguiente. Tenemos que 4, bueno, integramos cada una, ¿cierto? Integramos primero 4t a la cubo, sería 4t a la 4, se le suma, como nos indica la fórmula, 1 al exponente y se divide sobre n más 1, es decir, 3 más 1, que sería 4, ¿listo? Menos t al cuadrado sobre 2, sería la integral. Esto lo vamos a tener que evaluar, obviamente, entre 1 y 2. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, cancelamos este 4 con este. Pues quedaría
la función así. T a la 4 sobre 4 menos, vamos a mejorar esto acá, T a la 4 sobre 4 menos T al cuadrado sobre 2. Esto se va a evaluar entre 1 y 2. ¿Cuánto nos da eso? Vamos reemplazando. Esto es igual a qué? 2 a la 4 nos daría 16. 16. Bueno, aquí, esto no va aquí, no, me equivoqué allí, esto ya lo habíamos cancelado. Quedaría 16 menos 2 al cuadrado sería 4 sobre 2. Por aquí vamos así, menos, ahora reemplazamos el 1, sería 1 a la 4 sería 1 menos 1 al cuadrado sobre 2 sería 1 medio. Nos quedaría esto. Resolviendo estas operaciones de los paréntesis nos quedaría Q es igual a que esto se cancela aquí, nos daría un 2, entonces 16 menos 2, 14, y 1 menos un medio da un medio, ¿no? Entonces quedaría lo siguiente, 14 menos un medio, y esto me da 13,5 coulombs, o sea, la carga, ¿cierto? Eh, es igual a 13,5 coulombs. Este sería el resultado. Ok, espero que hayan entendido. Si tienen dudas del ejercicio, de la aplicación de las integrales, son integrales pues muy sencillas, la verdad. La fórmula y la integral. Me pueden dejar sus inquietudes debajo del video. Vamos a hacer un último ejercicio propuesto. Con este ejemplo dice lo siguiente. La corriente que fluye a través de un elemento es una función por partes. Y es igual a 2 amperios entre 0 y 1. Y 2t al cuadrado amperios para mayor que 1. ¿Sí? Para tiempos mayor que 1. Calcular la carga que entra en un elemento de t igual a 0 a t2 segundos. La respuesta es 6,66 coulombs. Pausen el video, intenten resolverlo y bueno, de esa manera vamos viendo cómo nos va quedando, pero yo lo voy a resolver inmediatamente, ¿listo? Entonces, primero hay que pues, hacernos una idea de cómo queda la gráfica. La gráfica sería pues algo más o menos así. Tenemos una función, a ver, esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Vemos, está un poquito. Entonces, nos quedaría algo así. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este sería esto corriente respecto a t y este sería tiempo. Esto lo vamos haciendo paso a paso, aquí no hay afán. ¿Listo? Entonces, bueno, miremos lo siguiente. Tenemos que la función nos dice lo siguiente, que 2 amperios de 0 a 1. 2 amperios de 0 a 1. ¿Sí? De 0 a 1 tenemos 2 amperios, entonces coloquémosle acá colorcito. 2 amperios de 0 a 1. Acá estaríamos. ¿Sí? Y 2t al cuadrado, 2t al cuadrado amperios. Y si graficamos, si hacemos esa gráfica de esa función cuadrática, sabemos que el vértice estaría en 0,0, es decir, que sería una gráfica más o menos de este estilo, una parábola más o menos así. ¿Sí? Así que tratar de unirla allí un poquito. Entonces yo digo, pues,
es igual a 2t. ¿Cuánto vale en 1? Me gusta mirar eso. Entonces 1 al cuadrado es 1. Sería 1 por 2, 2. Entonces nos quedaría esta coordenada 1, evaluando pues en, en 1. Nos quedaría la coordenada 1, 2. ¿Listo? Entonces 1,2 daría más o menos aquí. 1,2, pues sería en este mismo punto. Entonces la parábola pasa por ahí. Ya sabemos que pasa por acá. Es una parábola que va más o menos como así. ¿Listo? Algo así iría, ahí iría más o menos. ¿Sí? Acá, pues tendríamos esto. ¿Sí? Porque es desde mayor que 1. Entonces no va esa parte. Pero ya ustedes saben que la parábola lleva esta forma. Bueno, tenemos una función más o menos de este tipo. Realmente pues lo que tenemos que hacer es integrar cada una de las partes. Esa es la forma correcta. Entonces lo que hacemos primero es integrar esta primera parte, 2 amperios. Entonces la carga es igual a integral desde 0 hasta 1 de 2 amperios de t. Esto es igual a 2t, ¿cierto? Evalúo de 0 a 1. ¿Y cuánto me da eso? Me daría 2 menos 0, que es igual a 2. Entonces aquí sería 2. Por ahí vamos. Vamos acá. Ok. Luego tenemos la otra parte que sería a 2t al cuadrado. Entonces sería, bueno, q es igual a la integral desde 1 hasta 2. ¿Sí? Porque pues nos están pidiendo un elemento de 0 a 2 segundos. ¿Sí? Evidentemente pues la, la, la ecuación, evidentemente la gráfica pues sigue, ¿no? Pero nos están pidiendo solamente hasta acá, esta parte. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué sucede en esa parte? Entonces, escribimos la función 2t al cuadrado de t. ¿Esto es igual a qué? Perdón, a 2 tercios de t al cubo. Y esto lo tenemos que evaluar desde 1 hasta 2. De 1 hasta 2. ¿Cuánto nos da esto? Nos daría 16 tercios menos 2 tercios, que esto va a ser igual a 14 tercios. ¿Listo? Esto es igual a 14 tercios. Voy a llevarme estas dos de acá para que no quede esto ahí como tan apretado. Listo, entonces esta otra carga de la otra función por partes va a ser igual a 14 tercios. ¿Listo? De la otra parte de la función. Pues, ¿qué hacemos ahora? Sumamos, ¿cierto? Sumamos entonces eh, esta primera, coloquémosle 1 y a esta coloquémosle 2. Realmente es la segunda parte, ¿cierto? Entonces, una Q total es igual a Q1 más Q2. Si Q1 es el 2 que obtuvimos acá, más 14 tercios. Esto nos da 6,66 coulombs. ¿Listo? Entonces tenemos Q total. Va a ser la corriente, la carga que entra al elemento. Total sería 6,66 coulombs. ¿Listo? Entonces, bueno, hemos calculado, hemos hallado corriente, ejercicio 1, la carga
a través, bueno, a partir de la carga, la función de carga, calculamos corriente, calculamos carga a partir de la corriente, integrando, hicimos una función por partes, calculando la carga también, y yo les voy a dejar un ejercicio propuesto. Este es un ejercicio interesante que pueden tratar de resolver ustedes también. Bueno, el quiz es el siguiente, entonces, es un ejercicio para que resuelvan, me dejen ahí sus resultados, sus propuestas de cómo se debe hacer. La corriente que pasa a través de un elemento se muestra en la figura. Determine la carga total que circula por el elemento en t igual a 1 segundo, t igual a 3 segundos y t igual a 5 segundos. La función es una función por partes, que la tenemos en esta parte derecha. Así que bueno, los invito para que resuelvan este ejercicio, me dejen sus comentarios y espero hayan disfrutado este video y hayan aprendido acerca de cómo calcular corriente y carga a través de funciones o de cantidades que varían en el tiempo, que no son constantes. Muchísimas gracias por acompañarme. Los invito a que se suscriban a mi canal, apoyen esta labor si les ha servido y compartan y le den like al video. Hasta pronto.